El 10 de abril de 1912, un gigante de acero zarpó desde Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York. Su nombre era RMS Titanic y prometía ser el barco más lujoso, seguro y avanzado de su tiempo. Un símbolo del progreso humano, del poder de la ingeniería y de una nueva era de viajes transatlánticos. Pero solo 4 días después, el Titanic se convertiría en una leyenda trágica. Un recordatorio eterno de que ni la tecnología ni el dinero pueden desafiar a la naturaleza. Hoy viajaremos más de un siglo atrás, para descubrir la verdadera historia del Titanic. No solo cómo se hundió, sino cómo se construyó, quiénes lo habitaron, qué misterios aún lo rodean y por qué, más de 100 años después, seguimos fascinados por su destino. A comienzos del siglo XX, las grandes navieras competían ferozmente por dominar el Atlántico. La Cunard Line tenía 2 joyas, el Lusitania y el Mauretania, barcos veloces y elegantes. La competencia White Star Line necesitaba superarlos, no con velocidad, sino con lujo y tamaño. Así nació la idea del Titanic. Un coloso de 269 metros de largo, con una altura comparable a un edificio de 17 pisos. Con capacidad para más de 2.200 personas, era prácticamente una ciudad flotante. El Titanic fue construido en los astilleros Harland & Wolff de Belfast, Irlanda del Norte. Más de 15.000 obreros trabajaron día y noche durante 3 años. Su casco contenía más de 3 millones de remaches, y su interior estaba decorado como un palacio. Tenía gimnasios, baños turcos, cafés parisinos y una gran escalera de mármol que hoy es símbolo del barco. Dato curioso, en su época la prensa lo llamó el barco insumergible, una expresión nacida del orgullo tecnológico, pero también del exceso de confianza. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton. Hizo escala en Cherburgo, Francia, y Queenstown, Irlanda, antes de internarse en el Atlántico rumbo a Nueva York. A bordo viajaban personas de todas las clases sociales. Millonarios como John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, famosos empresarios, políticos y artistas, pero también cientos de inmigrantes que soñaban con una nueva vida en América. Primera clase, lujo sin límites. Sus camarotes costaban hasta $4.000 de la época, más de 100.000 actuales. Bailes, cenas de 10 platos, orquestas en vivo. Segunda clase, comodidad respetable. Profesores, religiosos, familias trabajadoras. Tercera clase, esperanza y sacrificio. Más de 700 pasajeros viajaban allí, con sueños y apenas unas maletas. Lo más asombroso del Titanic no era solo su tamaño, sino su tecnología. Contaba con telégrafos Marconi para enviar mensajes inalámbricos, puertas herméticas que podían sellar compartimentos en caso de emergencia y un sistema eléctrico avanzado. Pero había un detalle fatal. Solo tenía 20 botes salvavidas, suficientes para apenas la mitad de los pasajeros. Se creía que nunca los necesitarían. La noche del 14 de abril de 1912 era fría y tranquila. El mar estaba tan calmo que parecía un espejo. Sin olas, sin luna, sin advertencias visibles. A las 23:40 horas, el vigía Frederick Fleet, desde el puesto de observación, gritó: «¡Iceberg, derecho al frente!». El primer oficial, William Murdoch, giró el timón con todas sus fuerzas, pero el enorme barco no pudo esquivar completamente la masa de hielo. El impacto fue leve, casi imperceptible para muchos pasajeros. Sin embargo, bajo la línea de flotación, el casco del Titanic se abrió como una herida. 6 compartimentos quedaron dañados. El ingeniero jefe, Thomas Andrews, hizo los cálculos. El barco podía mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos inundados, pero 6 era demasiado. El Titanic estaba condenado. Le quedaban menos de 3 horas de vida. A las 00:05 se ordenó preparar los botes salvavidas, pero muchos pasajeros no entendían la gravedad. «No puede ser tan grave, es el Titanic», decían. La tripulación tampoco estaba entrenada. Los primeros botes partieron casi vacíos. El bote número 7, por ejemplo, se lanzó con solo 28 personas, cuando podía llevar 65. La orquesta del barco, dirigida por Wallace Hartley, siguió tocando para calmar el pánico. Testigos afirmaron que la última canción fue Nearer, My God, to Thee, más cerca, mi Dios, de ti. Mientras tanto, los operadores de radio enviaban mensajes desesperados. «¡SOS! ¡Venid rápido! ¡Nos estamos hundiendo!». El barco más cercano, el Californian, estaba a solo 20 km/h, pero su operador de radio había apagado el equipo. El mensaje nunca llegó. Solo el Carpathia, a 93 kilómetros de distancia, respondió. Navegó a toda velocidad durante más de 3 horas.
A las 2:20 a.m., el Titanic se partió en dos y desapareció bajo el Atlántico. Más de 1.500 personas murieron en las aguas heladas. Solo 705 sobrevivieron. En medio del horror, hubo actos de valentía que merecen ser recordados. Thomas Andrews, el diseñador del barco, ayudó a cargar mujeres y niños hasta el final. El capitán Edward Smith, sabiendo su destino, murió en el puente de mando. Los músicos que siguieron tocando mientras el barco se hundía. Margaret Molly Brown, quien alentó a los sobrevivientes y fue apodada la insumergible Molly Brown. Incluso hubo historias de amor, parejas que se negaron a separarse, como los ancianos Strauss, dueños de los almacenes Macy's, que prefirieron morir juntos antes que abandonar al otro. El Carpathia llegó al amanecer del 15 de abril. Rescató a los sobrevivientes que temblaban de frío en los botes. Cuando arribaron a Nueva York, el mundo entero estaba en shock. El Titanic, el símbolo del poder humano, había sido destruido en su primer viaje. El desastre cambió para siempre la seguridad marítima. Se exigieron botes salvavidas para todos los pasajeros. Se estableció un servicio de guardia de radio las 24 horas. Y se creó el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, en 1914. De la tragedia nació un nuevo respeto por la naturaleza y por la fragilidad humana. Durante décadas el Titanic permaneció perdido, hasta que en 1985 el oceanógrafo Robert Ballard y su equipo lo encontraron a 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte. El hallazgo fue histórico. Allí yacía el coloso, partido en dos, cubierto por óxido y bacterias. Un museo del tiempo intacto desde 1912. Desde entonces, múltiples expediciones han recuperado objetos. Relojes detenidos a las 2:20, zapatos, maletas, cartas, porcelanas. Cada pieza cuenta una historia. Pero el debate continúa. ¿Debe dejarse el Titanic en paz como un cementerio marino? ¿O seguir explorando para aprender más? El Titanic no solo es historia, es mito, libros, documentales y sobre todo el film de James Cameron, 1997. Convirtieron su tragedia en una de las historias más vistas del mundo. La película ganó 11 premios Oscar y revivió el interés por el barco. Muchos de los detalles, la orquesta, el hundimiento en dos partes, los personajes reales, fueron fielmente investigados. Pero más allá del romance ficticio entre Jack y Rose, el mensaje del Titanic sigue siendo real. El contraste entre clases, la soberbia humana y el valor del sacrificio. Más de un siglo después, el Titanic sigue hablándonos. Sus restos, corroídos por el tiempo, aún descansan en silencio. Pero sus historias viven, en diarios, fotografías y en la memoria de la humanidad. El Titanic fue una obra maestra del ingenio humano y una advertencia de que incluso las creaciones más grandiosas pueden caer. Quizás por eso nos sigue fascinando, porque refleja nuestra eterna lucha entre ambición y humildad, tecnología y naturaleza, vida y muerte. Y así en el fondo del Atlántico, a casi 4.000 metros de profundidad, el Titanic sigue navegando. No en el mar, sino en el corazón de todos nosotros. El Titanic fue más que un barco, fue un sueño, una advertencia y una historia que sigue viva más de un siglo después. Si este viaje por el pasado te emocionó tanto como a nosotros, suscríbete al canal y acompáñanos en más travesías por los misterios de la historia. Aquí exploramos las grandes tragedias, los descubrimientos olvidados y los secretos que cambiaron al mundo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser recordadas. Así que, dale like, deja tu comentario, activa la campanita y sigue a bordo con nosotros en el próximo viaje. Porque el pasado aún tiene mucho que contarnos.